Gracias. Precisamente nosotros hablábamos también en la mañana el tema de las medidas alternas o las medidas de beneficios, algunos privados de libertad que se dieron en la administración anterior. Esa es una de las principales interrogantes que tiene la población. Si usted como jerarca de esta cartera va a continuar impulsando esas medidas alternas que pues muchas de las personas que fueron liberadas con estas condiciones reincidieron otra vez en sus delitos, y también el tema del hacinamiento es algo que preocupa mucho. Pues bueno, primero quiero aclarar que ha sido una decisión con el señor presidente, lo hemos consultado, en que vamos a hacer una revisión exhaustiva de todos los procedimientos que se han dado hasta ahora, porque lo que queremos es darle a la ciudadanía la garantía y la tranquilidad de que estos traslados que se están dando de privados de libertad de un régimen institucional a uno semi-institucional cumplen con todos los requisitos y las valoraciones se hacen de la manera más exhaustiva posible para que precisamente algunas de estas circunstancias no se vuelvan a repetir. Entonces eso sí es definitivamente un tema en el que hemos estado trabajando. Tenemos apenas 3 días de habernos incorporado, estamos trabajando doble turno para poder hacer estas valoraciones y sobre todo eso, transmitir la calma a la ciudadanía de que esos procesos son muy rigurosos, creemos que así lo ha sido, pero vamos a entrarle con lupa a cada uno sobre todo el trabajo del Instituto Nacional de Criminología, y donde haya que fortalecer, lo vamos a hacer, donde haya que hacer cambios, los vamos a hacer, porque no puede existir esa percepción que está existiendo ahora, y lo vamos a hacer con total transparencia para que la gente sepa y tenga esa tranquilidad. Ministra de Justicia Marcia González, pero ¿eso qué implica? Vamos a ver, ¿de cuánto es el hacinamiento que hay actualmente? Esas medidas alternativas lograron reducir el hacinamiento, es así, estaba en un 45% y se logró bajar a un 25%. Sí. ¿Se mantienen esos datos? Nosotros incluso, eso es parte de lo que estamos haciendo, hemos pedido una nueva valoración, datos exactos los estamos cruzando con los de la Policía Penitenciaria, que son los que tienen la información casi que al minuto, para poder determinar los grados reales de hacinamiento. Los indicadores que tenemos sí establecen que sí se bajó sustancialmente el hacinamiento en algunos de los centros penitenciarios, en otros eso es lo que estamos valorando. Sí creo que de alguna medida los traslados ayudaron por lo menos a bajar la presión en algunos de estos centros. Hay otros que requieren atención inmediata, como San Carlos y Pocosí. Pocosí creo que con la inauguración, con la entrada en operación de la UAI de Pocosí nos va a ayudar. Estamos haciendo, como le decía, un análisis para poder determinar también cuáles son los criterios mediante los cuales se están enviando los privados de libertad a cada uno de los centros, con el fin de poder ver cuáles son las principales razones que están generando el hacinamiento, además de, por supuesto, la falta de espacios. Y también una de las cosas que estamos, de hecho, la viceministra de Justicia en este momento está haciendo una inspección en uno de los centros para ver cuáles podríamos... ¿En cuál está ella en este momento? En este momento en San Agustín, para poder determinar en cuáles podríamos, con pocas medidas, o sea, con poca inversión, podríamos generar más espacios para poder bajar el hacinamiento en otros centros, sin que esto implique jamás un traslado de un régimen institucional a uno semi-institucional. Entonces estamos en esos procesos de valoración. Yo sí quisiera resaltar el trabajo en equipo, que estamos haciendo. Yo estoy muy complacida porque doña Isabel Porras ha sido una juez con una carrera intachable en el Poder Judicial y decidió, ella ya estaba pensionada, había regresado a trabajar y
ahora decidió nuevamente acogerse a la pensión y está acompañándonos. Es una persona la viceministra. Es la viceministra de Justicia. Ganó el premio Fernando Coto Albán hace 2 o 3 años. Es realmente una persona que creo que envía a la ciudadanía el mensaje de la seriedad y el profesionalismo con que estamos tomando este tema, y así el equipo en general con que estamos trabajando es de este nivel, ¿verdad? Ella es la que está en ese momento en la cárcel de San Agustín. Ella ahorita va esta mañana. ¿Y por qué va a esa cárcel? Y usted citaba que las más problemáticas son San Carlos y Pocosí, ¿es así? Hay varias, es que hay diferentes problemas. Las de mayor hacinamiento. Sí, ahí tenemos problemas también en Punta Arenas, tenemos problemas de hacinamiento. En realidad lo que estamos es corroborando las cifras que nos dieron con las cifras que las cifras que nos entregaron cuando entramos, con las cifras que ahora nos están dando, para poder determinar cómo podemos resolver. Otro asunto que hemos pedido es el que era el viceministro administrativo, ahora es el encargado del Patronato de Construcciones, para poder, y ya le pedí a don Alejandro, un análisis de los planes de inversión en infraestructura para poder priorizar. ¿Por qué? Porque realmente tenemos recursos muy limitados y tenemos que poder enfocarlos a las necesidades primordiales. ¿Tiene el préstamo todavía en ejecución? El préstamo concluye con la última, con la UAI, que es la que le digo que va a empezar a operar el 1 de julio. Estamos haciendo todo para que el 1 de julio inicie. También el préstamo incluye algo... O sea, ya lo que había que construir, ministra, ya se construyó. Los módulos que había que construir ya se construyeron. Con el préstamo, sí. Igual que el préstamo tiene una parte que se ha invisibilizado y que a mí me gustaría destacar ahora que usted me comentaba cuáles son las prioridades. Yo creo que se ha resaltado mucho el tema, de con toda razón, de hacinamiento y el tema carcelario, penitenciario, pero para nosotros en mi gestión lo que vamos a darle énfasis es la parte de prevención. Ese mismo préstamo permitió construir los centros cívicos de paz. Son centros, las invito a que nos acompañen, porque son lugares extraordinarios. O sea, el año pasado, en un año se atendieron 40,000 personas en zonas urbano-marginales, en algunos casos, en zonas en donde hay de riesgo social importante, y se está haciendo una labor extraordinaria en materia de prevención. Nosotros esperamos poder, el gran reto con los centros cívicos es que sean sostenibles, porque son instalaciones de primer orden. Hasta ahorita las municipalidades están siendo un socio invaluable en el mantenimiento y en que operen, pero el reto es llevarlos un paso más allá, o sea, realmente impactar. Hasta ahorita los indicadores de cómo estamos previniendo violencia, de cómo se está trabajando con los jóvenes, se trabaja con gente muy joven, con adolescentes, y ahí es donde queremos realmente incidir, porque yo sí quería, tal vez entramos en materia muy rápido, yo sí quisiera dejar muy claro que nosotros estamos en este periodo, la gran meta es incidir de manera positiva, ¿verdad?, en el área de prevención, en dar a la ciudadanía esa certeza y esa calma de que las cosas se van a hacer como tiene que ser, para que no haya esa sensación de que estamos, como usted bien decía, dejando libre a la gente cuando no es así, ¿verdad? Ministra, pero lo cierto del caso, es decir, son conocidos los centros cívicos de paz y han atendido 40,000 personas, pero ¿cómo van a ser si hay una realidad penitenciaria, como usted lo dice, muy clara? Y es, ya no hay un 45% de hacinamiento, pero tal vez hay un 25%. Usted dice, voy a revisar las cifras de los datos que me dieron con los que me están dando en ese momento en los centros penitenciarios. ¿Usted cree que haya diferencias? Dice que el hacinamiento tal vez no bajó tanto como se había afirmado en la gestión anterior. Yo creo que sí, es lo que estamos revisando, más que cuestionando el dato, lo que estamos es analizando dónde es que necesitamos enfocarnos, ¿verdad? Porque como les decía, los recursos son limitados, entonces tenemos que poder enfocarlos hacia poder
porque hay un tema de derechos humanos básico, hay algunas de estas, o sea, hay que sentencias ya de la, claro, por supuesto, y no es solo un tema, no es un tema de una sobrepoblación, es un asunto de la calidad de la infraestructura. Hay lugares donde la infraestructura realmente está en un... ¿Cuáles son esos? Hay varios, o sea, tenemos una cantidad importante de órdenes sanitarias y varía muchísimo. Entre ellas la de San Sebastián. Hay por todo el país. Entonces, como le digo, el reto es poder hacer, y lo profesional y lo serio es poder hacer un diagnóstico de cómo está cada una de esos centros, para poder, con los recursos limitados que tenemos, ver cómo solucionamos lo urgente. Adicionalmente, estamos generando, que ese va a ser otro de los sellos de esta gestión, un programa de ocupación laboral penitenciaria que se va a llamar Construyendo Oportunidades, en el cual queremos, de la mano con el sector privado, pero también dentro del mismo sistema, a darle ocupación laboral y capacitar a los privados de libertad, y con lo cual ya lo está haciendo, por ejemplo, la Policía Penitenciaria ha construido varios de los centros caninos, de las unidades caninas, han construido algunos de los módulos para la misma policía con el trabajo de los privados de libertad. Esto es, por supuesto, que los ocupa, además los capacita. Se realiza en la mayoría de países. Sí, claro, por supuesto, y creemos que es una manera de retribuirle a la sociedad lo que nos está costando mantenerlos en los centros penitenciarios, va a ¿verdad? impulsar ocupación laboral penitenciaria, es decir, ¿va a invertir más fondos en eso? Vamos a hacer más eficiente el uso de fondos, porque muchas de las obras podrían salir hasta mucho más baratas si podemos trabajarlo con ellos. Era lo que, por ejemplo, los datos que me estaba presentando la Policía Penitenciaria, porque en muchos casos son personas que tienen mucha experiencia en construcción. Entonces ya hablé con el INA, y lo que haríamos es, además, darles una certificación. Es todo un proceso que permite, además, enfocarnos hacia nuestra prioridad, que es que la reinserción en la sociedad sea lo más positiva y posible, ¿verdad? Y exitosa, porque realmente tenemos que darle herramientas a los privados de libertad en el momento en que van a reintegrarse. Otro tema al que le estamos dando y le vamos a dar mucho énfasis es al combate, a la rehabilitación del uso de drogas y al tráfico interno de drogas en los centros penitenciarios. Las cifras son alarmantes, sinceramente. ¿Cómo son esos datos? Nos comentaba la policía penitenciaria que solo el año pasado se incautaron más de 200 kilos de cocaína en los centros. Es mucho. También digamos, la cantidad de adictos, no me han dado las cifras, pero sí puede rondar hasta un 80%. Entonces, cuando usted está... Problemas de adicción dentro de los centros penitenciarios. Muy 200 kilos de cocaína se habrían traficado, consumido. No, se incautaron, ¿verdad? Igual, por ejemplo, el tráfico con los celulares, o sea, hay 35,000 celulares incautados. Antes de que entraran al centro penitenciario, o ya en los centros penitenciarios, o sea, el tráfico interno es muy grande. Entonces, y un celular, me comentaba el señor Bertossi, cuesta entre 50,000 y 400,000 colones en un centro penitenciario. Entonces, imagínese usted el volumen de tráfico interno del que estamos hablando. Por eso hago un llamado también al proyecto de ley del bloqueo de señales. O sea, hay tanto que trabajar. Pero ¿cómo ingresan, doña Marcia, también los controles? Esa es la parte en la que yo me refiero, a la hora de esos ingresos. Bueno, entonces, precisamente todo eso es lo que estamos tratando en este momento de analizar, de ver, de trabajar. La Policía Penitenciaria está haciendo una extraordinaria labor, y en eso quiero reconocer el trabajo que se hizo en el periodo anterior. O sea, ha habido una capacitación, se hizo el manual de puestos, se les ha mejorado muchísimo la infraestructura, el tema de los uniformes, unos uniformes especializados. O sea, hay realmente mucho que se ha avanzado, pero hay muchísimo por hacer. Estamos hablando de más de 3,600 personas que componen el cuerpo policial,
y queremos también reforzarles y darles, dignificar mucho la labor que hacen. Para que no se vuelvan cómplices, precisamente. Bueno, yo creo que en realidad el recurso humano del ministerio hace una labor extraordinaria que muchas veces pasa invisibilizada, ¿verdad? Y es muy sacrificada porque la gente lo único que ve es, estarán dejando que haya tráfico, estarán dejando gente libre, cuando no, cuando es todo lo contrario, son personas que les toca, es una materia dura, o sea, es un trabajo que no necesariamente es el más glamoroso dentro de una sociedad y que más bien se trata de invisibilizar. Entonces nosotros queremos en ese sentido dignificar mucho el trabajo de la labor de las personas que están en todo lo que tiene que ver con bienestar social, y esas medidas van enfocadas hacia eso. O sea, yo creo que aquí lo que pasa es que hay tanto que hacer, que estamos haciendo estas horas extra, que estamos poniéndole, o sea, jornadas que no terminan y fines de semana, es precisamente para poder tener esa estrategia y esa planificación, porque lo que la ciudadanía está demandando son acciones, ¿verdad? Toma de decisiones, es realmente que tengamos un norte muy claro y que nos enfoquemos a eso con los recursos limitados que tenemos. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Estamos hablando de una población penitenciaria de 14,000 personas. Institucionalizados, sí, un poquito más de 14,000. 3.600 personas de cuerpo policial. Usted estaba diciendo que ha visto un problema serio de incautación de 200 kilos de cocaína el año pasado, de adicción del 80% de la población penitenciaria, estamos hablando, ¿verdad? Sí, esos son algunos de los datos que me dieron, pero yo sí quisiera... Y en eso, es decir, ¿cómo usted va a bueno, estaba hablando del tráfico de 35,000 celulares y la urgencia de que se apruebe en la Asamblea el bloqueo de las señales dentro de los centros penitenciarios? ¿Usted va a trabajar específicamente todo el tema de la adicción con la población penitenciaria? Era lo que usted iba a decir. Ese es uno de los énfasis. Tal vez para aclarar un poco, ya hay algunos programas piloto que se han estado dando, pero nosotros sí consideramos que ya, de hecho, ya tuve un primer acercamiento con la Caja Costarricense del Seguro Social y con el Ministerio de Salud. Quedamos de hacer una segunda reunión de un plan de trabajo mucho más exhaustivo para poder atacar el tema de una manera sistemática, integrada, con indicadores, y que no sea, porque a veces hay algunos proyectos que son puntuales y después 6 meses, jamás, así no podemos seguirlo trabajando. Necesitamos realmente que sea un proceso y poder ver y determinar. A mí me gustaría mucho poder trabajar, es uno de los énfasis, y lo vamos a hacer con la población juvenil, o sea, con la población penal. En estas edades creemos que podemos incidir mucho en que no hay una institucionalización tan grande, solo cerca de 200 jóvenes de esta población, pero a darle seguimiento con los temas laborales, con los temas educativos que ya se ha venido haciendo, y sobre todo con el tema de prevención de uso de drogas o de rehabilitación, porque lo que hemos estado analizando es, y tiene toda la lógica del mundo, que si usted está, cuando una persona cumple su pena, y sale totalmente activo en su adicción, lo estamos prácticamente condenando a que reincida. Y eso es bastante injusto de alguna manera para con esta persona y con la sociedad, ¿verdad? Porque se ha invertido mucho tiempo, ya pagaron su pena, pero cuando usted tiene esos enormes niveles de adicción, es muy difícil que pueda reinsertarse exitosamente, ¿verdad? Y a lo interno de las cárceles de los centros penitenciarios está generando... Cárceles de personas jóvenes. Sí, pero no solo las personas jóvenes, también todos en general, está generando más violencia, está generando más problemas de convivencia, y en general hace que los niveles de reinserción no sean los adecuados y que haya una reincidencia probablemente mayor de la que quisiéramos. Entonces, sí es un tema que ya en general en la población, lo hablaba ayer con el señor Yorca y también en su momento con doña Giselle, ya es un tema de salud pública, las adicciones, ¿verdad? Pero nosotros dentro del sistema penitenciario definitivamente... Van a llegar a un acuerdo con la Caja. Claro, porque tenemos que trabajarlo de manera integral, ¿verdad? Ministra, usted estaba diciendo, hablando de estos datos,
a mí me llama la atención porque recientemente un estudio reveló que 860 jóvenes, un estudio divulgado por el periodista nuestro Andrés Ortiz, revela, están formando parte de las pandillas juveniles. Y decía aquí, donde usted está sentada, Michael Soto, ministro de Seguridad, que él cree que hasta más. El 50% de los padres de esos, madres y padres de esos jóvenes no tienen antecedentes criminales, digamos, y el otro 50% pues probablemente sí tienen algunos. Es decir, están las nuevas formas de crimen organizado están tomando jóvenes, claro, porque saben que las condenas son menores, decía Michael Soto. Es decir, bueno, son más laxas en torno por los distintos convenios que hay. ¿Está esto relacionado con el tema del abordaje que usted quiere hacer en la población juvenil de cárceles, de población juvenil penitenciaria en cárceles? ¿Cómo va usted a enfrentar esta realidad que hoy está capturando a personas jóvenes? Bueno, eso es uno de los temas que tenemos ya yo me he reunido con don Michael un par de veces y tenemos pendiente una reunión de trabajo entre ambos equipos precisamente para determinar cómo atacamos. Hay muchos puntos donde se cruzan ambos ministerios, claro, definitivamente, y tenemos que trabajar de manera conjunta. Ya tenemos una relación muy cordial y don Michael se ha ofrecido y pues yo también realmente sabemos que solo cuando tenemos la escasez de recursos que tenemos y tenemos esta coyuntura o trabajamos juntos o realmente no vamos a lograr los niveles de incidencia que tenemos. Este es uno de los temas. Justo el sábado que tuvimos una sesión de trabajo con todo el gabinete, estuvimos conversando mucho sobre el tema de drogas, de tráfico, de prevención, juventud. Todos los programas de prevención que estamos planteando los vamos probablemente a trabajar de manera conjunta, como le comentaba, en los mismos centros cívicos de paz, en las zonas que están ubicados son zonas estratégicas en que también estamos haciendo un programa de centros cívicos sin paredes para que el tema de la infraestructura no nos frene y poder trabajar en prevención en muchas otras zonas más. Esos son de los temas que hemos conversado con Michael, que vamos a puntualizar para incluso trabajar con el sector privado y con la cooperación internacional. Queremos hacer una serie de proyectos piloto que nos permitan atacar este tipo de temas. Ministro, adquiere una cartera que no tiene recursos para desarrollar más módulos, ¿verdad?, más cárceles, ¿verdad?, como le llamamos comúnmente, pero usted dijo que iba a revisar con el viceministro de Administración, de qué iba a echar mano. ¿De dónde va a sacar usted recursos para poder ampliar módulos con una situación de hacinamiento, con una situación de tráfico de drogas importante, adentro de adicción, de violencia? ¿De dónde puede echar mano la ministra? Bueno, lo primero fue, como le decía, el tema de hacer un diagnóstico de cómo está la infraestructura. ¿Cuánto va a durar ese diagnóstico? Bueno, esperamos que para finales de este mes ya tenerlo, ya con el Patronato de Construcciones hay un plan que pedí que tenerlo claro y para poder reevaluarlo, porque estamos en la preparación del presupuesto del año entrante. Tenemos además, como le decía, el proyecto laboral, que creo que nos va a permitir optimizar fondos de los que ya hay recursos. Hay otra línea que va a ser renegociar con el BID una segunda etapa para ver, pero lo que pasa es que ahí vamos a tener que negociar primero con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero creo que sí hay un segundo préstamo. Ya se finiquitó. Está prácticamente, está a punto. ¿Por cuánto están pensando ese segundo préstamo? Todavía no, esa información. Lo que pasa es que un centro penitenciario puede rondar los 20 millones de dólares, ¿verdad? Tiene un costo muy alto. Por eso es que estamos haciendo estas evaluaciones e incluso estamos empezando a tocar puertas de otros países que puedan de alguna manera. ¿Colombia? Eso es más en ayuda técnica. Lo que hemos pensado es ver si nos pueden ayudar con la infraestructura. Sí, vamos a trabajar, ya hablamos con la cooperación española para proyectos de capacitación y ayuda técnica en muchos temas en los que, por ejemplo, como el de la policía penitenciaria, la atención de drogas, hay todo el tema de la prevención.
que ya iniciamos también el acercamiento. Ahora para el traspaso de poderes vino el director de la cooperación y ya hicimos un primer acercamiento para poder iniciar todos estos procesos que en general son bastante lentos, pero que pueden ser muy positivos y que no le costarían nada al país. Bien, ministra, muchísimas gracias. Solo una pregunta, ¿con qué países está? Bueno, cooperación española, básicamente para el desarrollo de esos módulos también. Bueno, con ellos es más cooperación técnica. Con los países que estamos viendo a ver si podríamos obtener donaciones, se los comunicamos oportunamente. Cuando se logre algo. Sí, pero si están pensando en renegociar un segundo préstamo con el BID sería una de las opciones, para el Banco Centroamericano también. Sí, lo que pasa es que yo sí quisiera primero tener una justificación. Por supuesto que las cifras son la justificación técnica, pero antes de eso haber podido hacer una evaluación clara de qué es lo que tenemos, en qué estado está, para que realmente los recursos que se vayan a invertir vaya donde realmente se necesitan, porque la coyuntura fiscal en la que estamos es muy seria y no nos podemos permitir que los fondos no vayan donde tiene que ser. Pero bueno, estamos trabajando, como dice el señor presidente, trabajando para sacar estos temas adelante y confiamos pronto tener resultados positivos, o por lo menos que la ciudadanía sepa muy claramente hacia dónde vamos y cómo vamos a resolver este tema. Bien, este y otros temas. Muchas gracias, ministra de Justicia Marcia González, por acompañarnos y ponernos en perspectiva otro de los temas, las tareas por hacer. Así es, con esto llegamos al final de Costa Rica Noticias, la revista del día de hoy. Siga en sintonía en su canal 13. Buenos días. A continuación, Promuévete.